¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a platicar sobre el tubo digestivo, sobre las funciones digestivas que tiene el cuerpo y mi finalidad con el video es que ustedes logren repasar lo que necesitan para su examen. Todo lo sacado para este video es del Costanzo, porque al menos para este examen solamente les evalúan de ahí. He leído fisiología de otros lados como el Guyton y Boron, pero no voy a meter información tan específica de sus libros, solamente dividí los apartados del Costanzo. Esto es un resumen de todos los apartados que tiene Costanzo para platicarnos de fisiología digestiva. Entonces, como se pueden imaginar, van a haber puntos que tal vez no voy a mencionar del capítulo porque es muy largo, es un capítulo muy largo. Esto es un resumen y espero que les ayude a comprender cosas, a comprender funciones digestivas muy importantes. Y si ustedes comprenden esas funciones, créanme que cuando lean, si es que hubo algo que no entendieron, les va a ser mucho más sencillo. Mi finalidad entonces es que ustedes rescaten información, que ustedes rescaten y digan, wow, yo no lo veía así, no lo veía de esta forma, o ya lo veía, pero como que no me quedaba muy claro. Para esto sirve este video, este resumen de cada apartado. Como pueden darse cuenta, va a tener diferentes momentos la clase. Un primer momento donde hablamos de generalidades, otro donde hablo específicamente de la función de motilidad, otro de secreción y así con los que tengo por ahí dibujados. Cada diferente momento les voy a ir avisando de que, oigan, ahora mismo ya terminamos por aquí, vamos con lo que sigue. Pero sí me gustaría que intenten ver cada uno de los apartados cuando tengan tiempo, ya sea no de golpe, pero que los vean todos para que ustedes logren entender cada una de las funciones. Y el video, como les decía, es un resumen, entonces pueden haber cosas que tal vez hagan falta en el capítulo, pero yo creo que con este video les va a quedar claro muchas de las cosas que tienen por ahí enfrente. Entonces vamos a platicar, ahora sí, de la función del tubo digestivo. El tubo digestivo tiene muchas partes, tiene muchos tipos de procesos y funciones específicas que son un poco complicadas de entender cuando las leemos por primera vez. Parece que es algo muy sencillo, a mí me encanta comer y lo hago todo el tiempo y lo pueden notar, pero entonces yo disfruto mucho del acto de la comida, ¿no? Disfruto mucho de estar comiendo algo y es mágico, pero la fisiología que hay detrás de comer algo es increíble, ocurren un montón de cosas. Y eso es lo que quiero que nosotros veamos, que entendamos cada uno de esos procesos que aunque son un poco complicados y muy regulados y demás, que ustedes logren entenderlo, ustedes logren comprender qué es lo que ocurre cada vez que comemos algo. Porque sí, a todo esto, ¿qué es el tubo digestivo? Vamos a iniciar ahora sí con las generalidades de esta fisiología. El tubo digestivo es una estructura que se va a encargar de que todo lo que es alimento, toda la comida, se convierta en moléculas pequeñas que se llaman nutrientes que nosotros necesitamos para poder vivir. Si no tenemos nutrientes en nuestro cuerpo, nos vamos a morir, son necesarios. Para eso sirve el tubo digestivo, para obtener nutrientes. Esa es nuestra función, es lo que estamos buscando. Inicia con la boca y llega hasta el ano. Y todas las estructuras que hay desde la boca hasta el ano nos van a permitir cumplir la función de tener nutrientes. Entonces, lo que quiero primero que ustedes entiendan es que imagínense que esto es un tubo digestivo, este papel, esto es la boca y esto es el ano. Si ustedes se dan cuenta, si yo meto, por ejemplo, aquí alguna comida y entra, ya no recuerdo cuál era la boca y el ano, pero imaginémonos que esta es la boca y este es el ano, ¿ok? Por si acaso. Meto comida y sale del otro lado. Técnicamente, así como entró, se está yendo. Y entonces si algo entra por la boca y simplemente sale por el recto, no nos pertenece. Todo lo que sale por el ano, más bien, pues técnicamente lo estamos sacando de nuestro cuerpo. Técnicamente no nos quedamos con ello. Lo estamos literalmente defecando, está yéndose para afuera. Lo que nosotros tenemos que hacer con el proceso digestivo es que cuando una sustancia entra, necesitamos absorber algunas sustancias de ella, necesitamos obtener nutrientes y tiene que entrar a nuestro cuerpo, tiene que entrar a nuestra sangre. Ese proceso es el más importante de todo esto, que se llama absorción, en la que nosotros, de lo que estamos comiendo, no se nos va hacia el ano, no se sale en forma de popó, sino que lo absorbemos, llega a nuestro cuerpo. Imagínense que por aquí hay vasos sanguíneos, hay venas y por ahí, y nosotros absorbemos este dulce. Y ahora sí es parte de nosotros, porque ya está en nuestro cuerpo, está girando por nuestro cuerpo.
Eso es lo que vamos a ver en esta clase, eso es lo que yo quiero que entendamos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre de forma muy rápida. Primero, tenemos una pizza de este lado, y lo que ocurre al inicio es que nosotros estamos masticando, estamos comiendo, le damos ahí un mordisco de que sí, sí, jaja, qué bueno, riquísimo. Y luego empezamos a masticar. Masticamos, pim pam, facilísimo. Y luego tragamos. Tragamos gracias a una estructura que se llama faringe. La faringe o la garganta se encarga de que nosotros traguemos, continúa la- el, lo que nosotros masticamos se llama bolo alimenticio, ¿ok? Lo que convertimos ahí cuando masticamos continúa entonces en el bolo alimenticio y se va hacia la faringe. Pasa, 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 pasa. Bajamos, bajamos, bajamos. Por una estructura que se llama esófago. Ese esófago nos va a ayudar a transportar el bolo alimenticio desde aquí el cuello hasta el estómago. Luego en el estómago se va a quedar ahí el bolo alimenticio un rato. La comida está por ahí haciéndose más pequeña, se está ahí como que degradando, está haciéndose minúscula. Y una vez que ya está muy pequeñita, continuamos. Vamos por el intestino delgado, ahí vamos a absorber los nutrientes porque ya están quedando muy pequeños, entonces vamos a absorberlos. Y cuando nosotros absorbemos las sustancias, luego estamos dejando muy poquita cantidad aquí adentro. Lo que queda dentro del tubo digestivo, lo que no se absorbe, se va a convertir en materia fecal. Se convierte en materia fecal en el intestino grueso y finalmente lo sacamos en forma de popó. ¿Ok? Eso es lo que ocurre de forma sencilla. Pero bueno, eso es lo que yo quería nada más como primer gran vistazo de este tema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Eso es un resumen de todo lo que les acabo de decir. Pero si se dieron cuenta, cada uno de estos procesos suena muy sencillo, pero en realidad están regulados por un montón de comunicaciones nerviosas y hormonales. Entonces tenemos que platicar de cómo es que cada una de estas cosas ocurre. Suena muy fácil decir, ah, bueno, pues masticamos y ya. Y suena muy fácil decir, ah, bueno, en el estómago se queda por ahí un rato y se hace más pequeño. Suena muy fácil, pero en realidad ocurren un chorro de microprocesos en cada uno de esos apartados. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, para empezar, quiero que vean este dibujo que tengo por acá. Esto, a grandes rasgos, es una división de una parte del tubo digestivo para que veamos más o menos cómo está. Luego, estas formas, es como histológicas, como de tejido, estas formas pueden variar un poco dependiendo de dónde agarre el tejido. Si es del estómago es diferente al del duodeno, y si es del duodeno es diferente al del colon, y así. Pero en términos generales, esto es una parte como promedio, una parte regular del tubo digestivo. Tiene una primera capa de células, a esta primera capa se le llama mucosa. Luego tiene otra capa como de tejido conectivo que se llama submucosa. Luego tiene unas capas musculares por ahí. Y por último tiene una capa serosa. La capa serosa, que es la última, y la submucosa solamente sirven para darle soporte. Sé que en cámara no se puede ver, ya lo estoy viendo, pero lo único que sirven estas dos, la submucosa y la serosa, o sea, las que inician con S, sirven para soporte. Submucosa, serosa, S, soporte. Y las otras tenemos por ahí, recuerden, la primera, la más superficial, esa de por ahí, la mucosa, es la que tiene funciones digestivas. La mucosa en cualquier segmento que estemos hablando tiene funciones digestivas. Si estamos hablando del estómago, tiene funciones para producir, luego lo veremos, pero jugo gástrico. Si estamos hablando, por ejemplo, del colon, tiene funciones para absorber agua y electrolitos, y así, dependiendo de la región. Pero mucosa es la parte que puede hacer función digestiva. Y luego tenemos una parte por aquí que les decía, que es la muscular. La capa muscular sirve para contraerse y mover el alimento. Para eso sirve. Entonces, cuatro capas, dos de ellas sirven para soporte. La muscular sirve para mover y para contraer el tubo digestivo. Y la mucosa es para la función específica digestiva de la que estemos hablando. Y a todo esto, cómo se regula el tubo digestivo? ¿Cómo podremos controlar cuándo se contrae algo, cuándo se debe de mover algo, cómo se mueve cada cosa? Parece un poco extraño. En la gran mayoría de sistemas de nuestro cuerpo, como por ejemplo el sistema respiratorio o, sí, el sistema respiratorio cardiovascular más o menos, sí, bueno, vamos a hablar por ejemplo del respiratorio y otros sistemas en general.
La gran mayoría de ellos están regulados por el sistema nervioso. El sistema nervioso les dice qué hacer. Y si el sistema nervioso no les dice, entonces como que no pueden, necesitan al mero sistema nervioso para que les ayude. El tubo digestivo no es así. El tubo digestivo es tan chetado, está tan basado el tubo digestivo, que él puede hacer sus funciones solo. Él no necesita que nadie le ayude. Él tiene un sistema nervioso propio solamente para él mismo, para que él haga sus propias funciones. ¿Qué significa esto? Que son neuronas que le pertenecen al tubo digestivo. Este sistema nervioso de ahí se le llama sistema nervioso entérico. Entérico relacionado a los intestinos, al tubo digestivo, por eso se llama así. Y esto tiene dos partes. Un grupo de neuronas que se encuentran en la submucosa y se llama plexo submucoso, y un grupo de neuronas que se encuentran en la muscular, y ese se le llama plexo mientérico. Igual tienen por ahí los nombres de Auerbach y de Meissner, pero en realidad normalmente no suelen utilizar epónimos en los exámenes, por eso no me voy a clavar con esos nombres. Pero a lo que voy es que estos sistemas de neuronas le pertenecen al tubo digestivo y estas regulan al tubo digestivo. Ellas solitas pueden hacerlo. Pero, como ustedes sabrán, tenemos un sistema nervioso autónomo, un sistema nervioso simpático y parasimpático. Recuerden, sistema simpático es para situaciones de peligro, de que lucha o huir, tengo que huir rápidamente. Y parasimpático es cuando estamos relajados, estamos chill, chill de cojines. Pero es muy importante que entiendan esto. Estas neuronas propias, las entéricas, las que tenemos ahí, ellas pueden hacer la chamba completamente solas, ¿ok? Grábense eso de memoria. Pueden hacerlo solas, no necesitan a nadie más. Sí, existe el sistema nervioso parasimpático y el simpático, pero ellas solamente ayudan, solamente como que le dan instrucciones, pero no son las que permiten que funcione. Estas por sí solas, las del sistema nervioso entérico, pueden controlar todo. Y esto, el parasimpático y el simpático, solamente le ayudan, solamente como que, oye, pues podrías hacer esto o podrías hacer esto otro, pero no le dan instrucciones. Estos, los entéricos, ellos saben qué onda, ellos ahí saben cosas. El sistema parasimpático y el simpático solo ayudan. Grábense eso, porque yo cuando lo leí por primera vez no me quedó muy claro y no lograba entender cómo era posible. Pero una forma fácil de entender es que estos cuates saben qué onda, son muy inteligentes las entéricas. Y bueno, el sistema nervioso parasimpático regula por medio del vago, principalmente, y por el sistema nervioso simpático se regula por ganglios como el celíaco, el mesentérico, entre otros. No creo que tengan que aprenderse específicamente qué ganglios, solamente lo que les acabo de decir, que entiendan su papel, creo que es más que suficiente. Entonces, el tubo digestivo se controla a sí mismo de tres formas. Ya platicamos de la nerviosa que tenemos por ahí. Puede ser nerviosa, que ya la mencionamos, puede ser endocrina y puede ser parácrina. ¿Ven estas de aquí? Estas naranjas que tengo dibujadas por ahí, casi no se ven en cámara, pero tengo unas células de color naranja. En el tubo digestivo, por ahí en la mucosa, ahí random, hay unas células endócrinas sólidas. Esas células endócrinas no están en forma de glándula, no están como la hipófisis o la tiroides que están juntas. Esas son células endócrinas que están por ahí repartidas random, solitas ahí, como de que, bueno, pues aquí como que todos son muy aburridos, yo quiero ser endocrina y pues me pongo por aquí. Y ya, nadie le va a decir que no. Entonces, en el tubo digestivo hay células endócrinas por ahí repartidas que pueden producir hormonas para ayudar y controlar al tubo digestivo. Entonces, además de tener neuronas propias, el tubo digestivo también por ahí tiene un grupo de células endócrinas, nada más para que lo tengan en cuenta. Estas células endócrinas pueden liberar su contenido hacia la sangre y que circule como una hormona, o puede mandarlo hacia estructuras cercanas. Si lo hace hacia estructuras cercanas, a eso se le llama parácrino. Una sustancia parácrina es, por ejemplo, imagínense que yo le quiero dar una señal a personitas que tengo aquí cerca y les digo, oigan, hagan esto. Eso es parácrino. Si hay una persona que está del otro lado de mi casa y tengo que mandarle un Uber para que le diga, oye, dile a mi amigo que se encuentra por allá que por favor prenda la luz de mi cuarto porque ahora mismo no puedo llegar a mi cuarto. Ah, bueno, entonces eso es
una hormona, eso es endocrino. Endocrino es que viaja por la sangre y se va hasta otro lado y es más lejos. Parácrino es que este, por ejemplo, le dé señales a este que está aquí cerca. Algo así. Y ya. El tubo digestivo se regula entonces de esas tres formas. De forma neuronal, con los plexos entéricos que les acabo de decir. La forma parácrina, cuando es sustancias que actúan cerca. Ahí tenemos la somatostatina y la histamina. Y la endocrina tenemos 4 hormonas principales del tubo digestivo. Y estas letras que puse por ahí son las células que lo producen, porque cada una de estas hormonas se produce por un tipo de célula. Las células tipo G producen gastrina, que luego hablaremos para qué sirve, pero G producen gastrina. Las tipo I producen colecistoquinina. Las tipo S producen secretina y las tipo K producen el péptido inhibidor gástrico. O también pueden encontrarlo como péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es un nombre así como muy pomposo, pero no es un gran detalle. Ese último sí lo voy a mencionar porque no aparece en ningún otro apartado, entonces lo voy a mencionar de una vez. Ese péptido insulinotrópico dependiente de glucosa es una incretina. Las incretinas en el tubo digestivo son sustancias que cuando se estimulan aumentan la secreción de insulina. Para eso sirven. La insulina de por sí se secreta cuando le llega azúcar. Si ustedes tienen el Constanzo pueden leer por ahí el apartado de insulina. Es muy interesante cómo se secreta. Pero bueno, aparte de esas formas, tenemos las incretinas. Las incretinas, como les decía, sustancias que aumentan la secreción de insulina. Esas incretinas se estimulan cuando el alimento empieza a circular por ahí. Entonces, imagínense que por aquí está pasando la comida y entonces llega la comida por acá. Y una célula, por ejemplo, una célula K, como decíamos, siente la comida por ahí y dice, oye, le tengo que avisar a la insulina ahora mismo, le tengo que avisar al páncreas de que, oye, sácame insulina ahora. Así es como funciona la incretina. Una incretina va directamente al páncreas a estimular que salga insulina. ¿Cómo ocurre todo esto? Porque hay comida por aquí, estimulan a una célula y nos vamos al páncreas. Así es como funciona. Incretina es una hormona que aumenta la secreción de insulina. Y ya. Hay varias en el cuerpo. De hecho, hay muchos fármacos que funcionan con este principio. Para tratar diabetes, por ejemplo, está todo el grupo de los fármacos de la liraglutida y todos ellos que cuando vean farma, yo creo que les va a hacer más sentido esto de las incretinas. Entonces, ahorita para fisio no creo que sea lo más importante a conocer, pero luego más adelante en la carrera créanme que lo van a ver y es muy interesante. Pero bueno, esto eran las generalidades de cómo se controla el tubo digestivo. Y ya estos apartados los voy a pasar un poco más rápido porque no hace falta que nos clavemos tanto. Lo único es que para su examen ustedes tienen que recordar los centros de la saciedad. Esto es un apartado que tienen de hormonas por ahí, que tienen que recordar bastantes, pero a grandes rasgos, habían 2 centros hipotalámicos que regulan todo esto. Había una mnemotecnia que nos decía un doctor que la ventromedial, la de adelante, es como ventro y para adentro. Es como, no, ya no quiero. Esa región ventromedial es de saciedad, como no, ya no puedo comer más, ya muy lleno. Y en cambio, la lateral es como, venga para acá. Así, venga, tengo hambre, dámelo. Hay comida por aquí, dámela. Entonces, lo lateral estimula el apetito, es para el apetito. Y lo medial es como, no, ya estoy lleno, ya estoy saciado. Entonces, si es medial, es, ya no quiero más, saciado. Lateral, denme comida, por favor. Esto sí se lo tienen que recordar. Chequen ahí todas las hormonas que son anorexigénicas y orexigénicas, y con eso sí cúbranlo para su examen. No lo pude poner aquí porque es una lista bastante larga y no me iba a dar, pero ahí hay varias que son muy importantes, como la grelina, que es la que más estimula el apetito, y la insulina, que juega un papel de saciedad. La insulina da saciedad, ¿no? Pero hay varias, entonces sí, chequenlas por ahí. Pero bueno, vamos a continuar por aquí. Eso era el apartado de generalidades. Si tienen alguna duda con algo y los que tengan mi número, pues me lo pueden preguntar. Así como de, oye, no entendí lo de las hormonas anorexigénicas y orexigénicas.
Y ya me lo dicen y les mando algo, lo que quieran. Y ya. Bueno, vamos a continuar con el apartado de motilidad. Ahora vamos a hablar de las funciones específicas de todo esto. Lo primero, como les decía, es la motilidad. ¿Qué significa motilidad? Es cuando nosotros utilizamos esta capa muscular para mover el alimento. Y nosotros queremos mover el alimento desde la boca hasta el ano. Queremos llevarlo desde el inicio hasta el final. Prácticamente lo que hacemos son movimientos, como por ahí hablaremos de la peristalsis, pero son movimientos donde imagínense que tenemos la comida justo acá y entonces empujamos y vamos apachurrando la comida para moverla, para pasarla de un lado a otro. Así es como funciona este tubo digestivo. Aquí está la comida, por ejemplo, justo aquí está la comida, y entonces yo aprieto acá y la empiezo a empujar, así como si fuera una pasta de dientes, así. Y así la comida va avanzando. Eso es lo que hace el tubo digestivo. Pero vamos a hablar de todos los apartados. Primero y más sencillo, ese es bastante sencillo de comprender, la masticación. La masticación puede ser de dos formas, puede ser voluntaria y también puede ser involuntaria. Por ejemplo, ¿cuándo utilizamos la masticación voluntaria? A todo esto, masticación es cuando comen algo y mastican, eso es masticar, por si alguien no lo había escuchado, pero puede ser voluntaria e involuntaria. La voluntaria es, por ejemplo, cuando vas a probar algo nuevo y como que no sabes si comerlo o no, y como de que bueno, y lo masticas, estás pensando, ¿será que sí lo mastico? Y al final como que no me gustó, y lo escupes. Y la involuntaria es la que ocurre cuando, por ejemplo, ves a alguien comer palomitas y, oye, dame, dame. No te pones a pensar, oye, ahora tengo que masticar, o voy a masticar. Así como, no, dense cuenta. O sea, si ustedes agarran unas palomitas y se las empiezan a comer, no piensan en, oh, diablos, tengo que masticar ahora mismo. Ocurre de forma refleja. Y eso es lo que quería decirles, que la masticación puede ser involuntaria, puede ser un reflejo. Hay mecanorreceptores en la boca que cuando sienten comida activan un sistema neuronal por los pares craneales de forma sensitiva. Activan esto y luego regresa y ocurre un estímulo de masticación y masticamos de forma normal, así como un día cualquiera. A todo esto se me fue comentarles que el nervio vago, la parte parasimpática, es 75% aferente y 25% eferente. ¿Qué quiere decir esto? Que el nervio vago, su principal función es llevar información hacia la parte nerviosa, hacia el sistema nervioso central. Y de forma secundaria, en solo el 25%, se encarga de traer información hacia el resto del sitio. Entonces el nervio vago es como un chismoso, ¿no? Está por ahí en el tubo digestivo como viendo qué pasa y le está avisando al sistema nervioso central así como de, oye, acaba de llegar comida al estómago. Oye, el estómago está haciendo cosas. Oye, el intestino delgado está estresado. Oye, el esófago como que no me habló muy bien, como que me está haciendo muy grosero ahorita. Así, un chismoso. Y solamente cuando si hace falta algo, manda estímulos. Pero la mayoría del tiempo es aferente, es para llevar información. Me acordé porque les estaba platicando de este reflejo, que reflejo me hace pensar en vago. Pero este de aquí es con pares craneales más superiores. Y bueno, lo primero es la masticación. Una vez que ya logramos masticar, que el bolo alimenticio se forma, cuando masticamos, la comida se convierte en un bolo alimenticio. Lo que era una hamburguesa antes, ahora es una bolita de comida llena de saliva y combinada por ahí, que como les decía, se llama bolo alimenticio. Esto continúa por una parte que se llama deglución. Deglución prácticamente es tragar, prácticamente es ese acto donde nosotros ya masticamos, ya formamos esa bolita y la vamos a tragar. Ese momento donde empujas la comida para atrás. Y tiene tres partes. Tiene una parte oral, que es donde inicia, una parte faríngea y una parte esofágica. La parte oral simplemente es, ya masticamos, ya está el bolo alimenticio formado y empujo para atrás. Hago que mi lengua empuje la comida. Esa es la primera parte. Luego, la faringia tiene muchos apartados. Lo que ocurre en la faringia son cuatro fenómenos. Primero, el paladar se va para arriba para que, bueno, sea como para atrás, como para arriba, para que el alimento no pueda regresar, porque si ustedes se ubican aquí, por ejemplo, si la comida pudiera regresar, se iba a ir para la nariz.
Entonces, lo primero que se hace es que se tapa esa parte de la nariz. Otra cosa que se tapa es la laringe y la epiglotis suben un poquito para que la comida no se pueda ir hacia la parte respiratoria, sino que aquí en esta parte, que es la laringe con su epiglotis, se hacen para arriba y así el alimento no va a ir para ahí, ya no puede ir para esa dirección. Otra cosa que ocurre es que se abre un esfínter que tenemos por ahí. Los esfínteres son músculo contraído que sirven para controlar eh, la dirección de una cosa. Es músculo que sirve para controlar de dónde se mueve una cosa a otro lado. ¿Ok? Entonces, aquí hay un esfínter que está cerrado, no puede pasar comida por ahí, pero cuando ocurre la deglución, este esfínter se abre, se llama esfínter esofágico superior, y se abre y la comida puede pasar. Luego, una vez que ya pasó la comida, inicia una onda de contracción para el esófago. Esos son los 4 fenómenos que ocurren. Primero, se cierra la parte de la nariz para que no nos vaya la comida por ahí. Luego la parte respiratoria para que no pueda irse por ahí el alimento. Luego se abre el esfínter del esófago y luego inicia una contracción para que el esófago mueva la comida. Todo esto es el reflejo de la deglución, de la parte faríngea. Y finalmente está la parte esofágica, que simplemente se va a encargar de terminar de mover el alimento, ya por la parte esofágica. Todo esto corresponde a deglución. No, nada más quiero que piensen todo lo que acaba de ocurrir para que ustedes puedan tragar algo, para que ustedes puedan comer, para que puedan sentir como que, ya pasó. Esto, deglución. Continuamos con la parte esofágica, con la parte que corresponde a la función de motilidad del esófago. En este contexto, como les decía, en la deglución, justo al final, empezó a formarse una contracción para el esófago. Empezó una onda de contracción que va a permitir al esófago mover ese alimento. Esa onda de contracción se llama onda peristáltica primaria. Y permite mover el alimento desde el inicio hasta el final. Se abrió el esfínter, por ahí pasó la comida, fue bajando, 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 bajando. Y luego hay otro esfínter ahí abajo. Este esfínter, si está abajo, se llama esfínter esofágico inferior. Y entonces, cuando ocurre este estímulo de la onda peristáltica, también se abre. ¿Para qué queremos que se abra? Para que llegue al estómago. Y cuando llega al estómago, bueno, ya se vuelve a cerrar todo. Se vuelve a cerrar los dos esfínteres y demás. Esa es la función del esófago. El esófago solamente transporta desde el cuello hasta el estómago. Para eso sirve. Y ya. ¿Cómo se llamó esto? Onda peristáltica primaria. ¿Qué es lo que ocurre si queda alimento por ahí y la onda peristáltica no lo movió? ¿Qué significa eso? Imagínense nuevamente, bueno, ese está más grande. Imagínense que tengo aquí mi esófago, tengo comida de este lado, y lo que quiero hacer es llevarla hacia acá. Entonces yo empiezo a empujar, 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 y trato de empujar toda la comida. Pero se me queda un poquito, y ya pasó la onda. Bueno, hay una onda peristáltica secundaria que lo que hace es empujar lo que faltó de comida. Esa onda peristáltica secundaria, en caso de que sea necesaria, corre todo lo demás. Onda peristáltica secundaria. Y entonces, algo importante acá es que para que se logre abrir ese esfínter esofágico inferior, necesitamos de óxido nítrico o también puede ser el péptido intestinal vasoactivo. Esos pueden ser preguntas de examen, así que considérenlas. Igual otra cosa que puede ser pregunta de examen es la parte de la deglución faríngea. La parte faríngea de todo lo que corresponde a deglución puede ser pregunta de examen. Entonces, contémplala por ahí. Luego, llegamos al estómago. El estómago tiene 3 funciones de la parte de la motilidad. Recibe el alimento, lo almacena y lo mezcla, y una vez que ya está listo, lo saca hacia el intestino delgado. Lo primero que ocurre es un proceso que se llama relajación receptiva. ¿Por qué? Porque va a recibir al alimento que está cayendo del esófago. Entonces tiene que relajarse de que tiene que estar chill para recibir a su nuevo invitado. Va a tener comida al menos por 3 horas junto con él, entonces tiene que decir,
voy a hacer una relajación receptiva, voy a hacer de una forma relajada, voy a recibir a mi invitado que está viniendo. Viene el alimento, ocurre este proceso que, como les decía, implica abrir ese esfínter y que el estómago esté relajado. Y todo esto es un reflejo vago-vagal. Los reflejos vagovagales son aquellos en los que el vago siente que tiene que llevar información y luego el vago tiene que regresar información. Entonces se llama reflejo vagovagal porque el vago lleva y regresa información. No sé si se entiende, pero así es como funciona un reflejo vagovagal. Luego el alimento llega y cuando llega el alimento, imagínense que está cayendo ahí el bolo alimenticio. Entonces hay otra vez mecanorreceptores por aquí que van a empezar a empujar el alimento. Van a empezar a empujar con mucha fuerza el alimento hacia el intestino delgado. Y entonces empieza a contraerse el estómago, empieza a contraerse, pero también se contrae un esfínter que tenemos por aquí. Ese esfínter se llama esfínter pilórico, lo vieron en anatomía, y ese esfínter no permite que pase la comida. Entonces, ¿qué es lo que hace? Regresa al estómago. Parecía que iba a continuar, pero hay un esfínter y tiene que regresar. Ese proceso donde regresa el alimento se llama retropulsión, porque está propulsado hacia atrás. Entonces, regresa una y otra vez hasta que finalmente ya, de que ya está tan pequeño el alimento, está tan chico, que ya puede pasar por ese esfínter. El alimento tiene que medir muy poco, tiene que estar muy degradado en el estómago para que pueda avanzar a la siguiente fase. Y una vez que ya está muy pequeño, entonces ya avanza. Este proceso en el que el estómago manda la comida hacia el intestino delgado, hacia el duodeno, se llama vaciamiento gástrico. Y hay sustancias que pueden acelerar el vaciamiento gástrico y hay otras que pueden enlentecerlo, hacerlo más tardado. La gran mayoría de sustancias lo que hacen es hacerlo más lento, enlentecerlo. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes son el intestino delgado y de la nada les empieza a llegar mucha comida. Entonces, ey, o sea, den chance, digo, sé que soy muy bueno haciendo mi trabajo, ahorita hablamos del intestino delgado, pero sé que soy muy bueno haciendo mi trabajo, pero, o sea, esperen, digo, o sea, dame chance, ¿no? Entonces el intestino delgado produce hormonas por ahí que se encargan de que el vaciamiento gástrico tarde más. Por ejemplo, una de las que dijimos aquí, la colecistoquinina, hace eso. Se encarga de evitar que el estómago se vacíe tan rápido. ¿Por qué? Porque si lo hace nos vamos a estresar muchísimo. Y yo como intestino delgado no me quiero estresar. Yo quiero hacerlo lento, tranquilo. Le digo al estómago, oye, sí voy a hacer todo lo que me pidas, pero dame chance, o sea, de poco en poco. Me lo repartes cada tanto tiempo. Si me das todo el alimento, no voy a hacer nada bien, esto va a ser un caos. Entonces, enlentece el contenido gástrico. Luego tenemos por aquí los movimientos del intestino. Y aquí tenemos que el intestino hace dos movimientos. El más famoso lo hemos estado mencionando, que es la peristalsis. La peristalsis es este que tengo por aquí, en el que si aquí tengo alimento, justo por acá, justo aquí, yo hago una onda de contracción atrás, justo por... Aquí está la comida, justo aquí, de este lado. Para aquí está la comida. Hago una onda de contracción atrás y empiezo a empujar. Eso es un movimiento de peristalsis, un movimiento que sirve para mover. Para eso sirve la peristalsis. Pero hay otro movimiento en el que imagínense que tengo comida justo por acá y lo que hago es apachurrar justo ahí. ¿Qué va a pasar con la comida? Una parte se va a ir para aquí arriba y una parte se va a ir para aquí abajo. Cuando quite la contracción, va a regresar cada comida a su lugar, por así decirlo. Este movimiento donde simplemente lo hago, la comida se mueve y regresa, solamente me sirve para que el alimento se mezcle el uno al otro, para que esté, sí, o sea, para hacerlo como que un poquito más mezclado entre sí. Hay un movimiento de mezcla y un movimiento de justamente desplazamiento. La peristalsis es para desplazar y el otro que mencionamos es simplemente para que se mezcle el alimento. Y ya. Y por último tenemos el colon, que el colon tiene unos movimientos
mantenidos muy fuertes. Por eso tiene como que estas bolitas, porque es músculo contraído. Esas bolitas se les llama austras. Y estos movimientos que permiten mover de forma fuerte la materia fecal se les llama movimientos en masa. Ocurre más o menos 1 a 3 veces al día, que inicia el movimiento en masa y empuja, por ejemplo, desde aquí hasta este lado. O sea, es neta un poder intenso. Un movimiento en masa que inicia aquí puede empujar literalmente hasta el recto de un solo movimiento en masa. Son movimientos que tienen el colon muy fuertes. Les decía movimiento en masa. Movimientos muy, muy fuertes. Algo que se me olvidó comentarles por acá, el estómago y el intestino delgado tienen unos movimientos en ayuno, cuando no hay comida, que sirven para vaciar, por si se quedó por ahí algún desecho o algún resto por ahí. Esos se llaman complejos mioeléctricos migratorios. Sirven simplemente para mover, de que así como la onda peristáltica secundaria, que servía para mover por si se quedó algo por ahí, bueno, así funciona esto. O sea, estos complejos migratorios sirven cuando hay ayuno, cuando no está ocurriendo el proceso digestivo, sirven para mover comida que se quedó por ahí. De todas formas, esos igual lo pueden encontrar en el Costanzo, por si no les quedó muy claro, pero no creo que se los pregunten. Solo, a mí me lo preguntaron en la Olimpiada, pero no creo que ustedes les pregunten algo tan específico como eso. Esperemos. Y esto es la parte de la motilidad. Ya hablamos de todas las partes que tiene el tubo digestivo y su motilidad. Vamos con las secreciones, que en realidad tenemos 4 principales. Tenemos la saliva, que no es muy complicada de platicar. Simplemente decirles que la saliva, todas las secreciones, ¿qué significa una secreción? Vean, por ejemplo, esto es un duodeno y el duodeno tiene aquí comida, ¿ok? Y este duodeno está estresado y dice, wow, es que viene comida y yo no sé qué voy a hacer porque la comida es muy difícil de enfrentar, yo estoy muy solo y no sé qué hacer, y está estresado. Entonces el páncreas y el hígado le dicen, tranquilo, nosotros te ayudamos, te vamos a secretar sustancias que te van a ayudar para que tú puedas hacer el proceso. Vamos a hacerte un paro, como diríamos aquí en México, ¿no? Entonces, las secreciones del tubo digestivo le hacen un paro al tubo digestivo, lo ayudan a hacer su función. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí está el tubo digestivo. Vamos a meter sustancias hacia aquí, vamos a meter sustancias allá adentro que van a ayudarle al tubo digestivo para que haga su función. Eso es secretar. Tenemos muchas secreciones importantes, no me voy a clavar demasiado en ellas. Y tenemos la primera por acá es la saliva. Esta de aquí del estómago es el jugo gástrico. Esta del páncreas es el jugo pancreático. Y esta de aquí es la bilis, que se produce en el hígado. Se produce en el hígado y se almacena en la vesícula. Saliva. Vamos a ir rápido con cada una de ellas para que no colapsen. La saliva, ¿para qué sirve? Tiene diferentes enzimas por ahí. Tiene la amilasa, tiene la lipasa. Ahorita en digestión hablaremos un poco más de ellas. Y su principal función de la saliva es mezclar con el bolo alimenticio y lubricarlo. Se encarga de que pueda moverse más fácil. La saliva tiene esa función. ¿Cómo obtenemos la saliva? Todo esto es un filtrado del plasma. Es por eso que cuando ustedes lean se van a encontrar, comparado con el plasma, esta sustancia es hipotónica. Comparado con el plasma, esta sustancia es isotónica o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque todas ellas nacen del plasma sanguíneo, son filtrados del plasma. Entonces, por eso lo comparan. No sé qué tan relevante sea que ustedes tengan que aprenderse esa comparación, pero por ejemplo, algo importante es que si ustedes lo comparan con el plasma, la saliva tiene más bicarbonato y potasio. Es un datazo nada más porque no sé para qué les va a servir en la vida, pero pues tienen ese datazo. Otra cosa importante, bueno, sí sirve un poco esto del bicarbonato, pero ahora mismo en sus vidas no sé qué tanto. Otra cosa importante de la saliva, eso es relevante también, es que es
hipotónica, es menos tónica o menos osmótica que el plasma. Y algo muy importante es que la saliva se estimula tanto por el sistema nervioso simpático como por el parasimpático. Ambos estimulan para que se produzca saliva. Eso es así como un datazo, así como, wow, no puede ser. ¿Por qué? Porque normalmente en este contexto el parasimpático estimula y el simpático inhibe. Pero aquí en la saliva, en las glándulas salivales, no es así. En las glándulas salivales lo que ocurre es que ambos estimulan, tanto simpático como parasimpático. Y ya. Otra cosa que les pueden preguntar de saliva es sobre la calicreína. Calicreína es una sustancia que sirve para esa calicreína rompe otra proteína por ahí y con ella obtenemos bradicinina. La bradicinina es un vasodilatador que el examen pasado sí lo preguntaron, por eso les estoy diciendo. Yo creo que este es un dato igual muy específico y por eso ni siquiera lo quiero explicar, pero chequen ustedes por ahí lo de la calicreína. Ok, eso fue el apartado de, pues, saliva. Vamos con el jugo gástrico. El jugo gástrico en realidad tiene muchas partes y como tiene muchas partes, muchas células participan para producirlo. En cámara no sé si se va a ver. Ah, sí se ve. Tiene muchas sustancias por ahí, pero su principal parte es el ácido clorhídrico, el HCl, como se lo pueden encontrar. ¿Por qué? Porque gracias a ese ácido es que se degrada en parte el alimento y por otras funciones que hay por ahí. Entonces, hay muchas células que participan para producir jugo gástrico. Cada una aporta de diferentes formas. Esta de aquí tiene una función de secreción, esta otra secreta otra sustancia y así. Cada una tiene funciones diferentes. Vamos a platicar primero de las que se encuentran por aquí, por el cuerpo gástrico. Células parietales. Parietales. Estas de acá se llaman principales. Las que tienen forma de corona son principales y las que tienen esta formita son parietales. Nombres muy parecidos. En la vida real no sé qué forma tienen, ¿ok? Solamente yo lo puse para el dibujo. Pero las parietales secretan un par de sustancias importantes, un par de cosas que nos sirven mucho. Secretan el ácido gástrico y el factor intrínseco. Parietales, dos cosas. Factor intrínseco y ácido clorhídrico. Las que siguen, que son las principales, secretan pepsinógeno, que se convierte en pepsina para degradar proteínas. Pepsinógeno, principales. Las células G del estómago, ya las hemos mencionado por aquí, células G secretan gastrina. Y las M secretan moco. Moco con bicarbonato y también secretan un poquito de pepsinógeno, pero su principal función es mucosas de moco. Esas que tienen M son células mucosas, secretan moco. ¿Para qué sirve ese moco? Bueno, verán, por aquí el estómago secreta mucho ácido y ese moco cumple una función de protección para las células. Las células mucosas se dan cuenta y dicen, oye, están produciendo mucho ácido y si no hacemos nada nos vamos a morir nosotros también porque es muy ácido este lugar. Mejor ponemos moquito para protegernos y para eso sirve esas células mucosas. Ponen moco alrededor. Y entonces, lo que más les preguntan de este apartado es sobre la secreción de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque es como lo más relevante, como les decía. Se lleva a cabo, recuerden, por las células parietales, también se les llama oxínticas, y hay 5 sustancias que se encargan de regularlo. Hay 3 que favorecen la secreción y hay 2 que inhiben la secreción. La primera que favorece la secreción es la gastrina, esa que platicábamos aquí al principio, esa que teníamos por ahí. La gastrina favorece la secreción gástrica. Otra que también favorece la secreción gástrica es la acetilcolina. Acetilcolina.
Otra que favorece la secreción es la histamina. Entonces mi mnemotecnia era como gachi, como cuando alguien es gacho, así como, ah, me cayó gacho ese cuate. Bueno, gastrina, acetilcolina y histamina. Es gachi, como esas tres aumentan la secreción gástrica. Y hay dos que disminuyen la secreción gástrica, que dicen, no, 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 ya no produzcas más, es suficiente. Esas dos son la somatostatina y las prostaglandinas. Somatostatina y prostaglandinas disminuyen la secreción. Y luego nos vamos con la que sigue. Tenemos el páncreas. El páncreas tiene una función mixta porque recuerden que es endocrino, pero hoy estamos viendo su parte exócrina. Y en su parte exócrina tiene dos funciones principales. El páncreas tiene enzimas muy importantes para el proceso digestivo que las vamos a platicar acá. Entonces, tiene una parte de enzimas y tiene una parte acuosa. La parte acuosa tiene una función y la enzimática tiene una función. Entonces el páncreas, imagínense que tiene una función de producir enzimas y tiene una función de producir una parte líquida, un jugo por ahí que va a ser importante ahorita que lo mencionemos. Este páncreas, en su parte enzimática, les decía, para digestión. En su parte acuosa va a producir un líquido pancreático, un jugo pancreático, que tiene mucho bicarbonato. ¿Para qué nos sirve? Quiero que vean lo siguiente. Recuerden que en el estómago estamos produciendo ácido, ácido en exceso, y ahora mismo ese contenido va a pasar al duodeno. El duodeno, en un ambiente ácido, va a tener muchos problemas. Muchas enzimas no van a funcionar, pueden salirle úlceras, pueden ocurrir ahí un montón de situaciones. Entonces el páncreas produce una sustancia que tiene mucho bicarbonato. El bicarbonato es base, es alcalino, y puede neutralizar el ácido del estómago. Entonces el ácido del estómago, el quimo, por así decirlo, continúa por aquí, continúa, y está muy ácido en el duodeno. El duodeno se estresaría. Entonces el páncreas, cuando secreta esa sustancia, alcaliniza todo. Todo el área se queda neutralizada y ya no está tan ácido. Ahora el duodeno puede trabajar bien. Esta parte acuosa es estimulada por otra enzima que ya habíamos mencionado antes, justo por aquí, la secretina. Secretina favorece esa parte acuosa del páncreas, favorece que produzca bicarbonato. Ya hablamos de la secretina, ya hablamos de la gastrina por ahí, y ahora continuamos con la bilis. La bilis va a servir para emulsificar grasas, lo vamos a mencionar por acá, pero sirve para la digestión de las grasas. Se produce en el hígado y se almacena justamente en la vesícula biliar. La colecistoquinina ya habíamos hablado de ella y decíamos que detiene al estómago, le dice, oye, dame chance. Pero además de eso, además de detener el vaciamiento gástrico, también estimula a que salga de la vesícula biliar la bilis. Entonces, ¿quién estimula a que salga la bilis? La colecistoquinina. Y como verán, ya platicamos de gastrina, de secretina y de colecistoquinina. Aquí también puede jugar la acetilcolina. Nada más para mencionarlo por ahí. Acetilcolina. Y ya, estas son las funciones de secreción que tiene nuestro tubo digestivo. Recuerden, saliva, que tiene mucho bicarbonato y potasio. El jugo gástrico, que es muy, muy ácido. Tiene muchas cosas, factor intrínseco, ácido clorhídrico, pepsinógeno, tiene un montón de cosas. El factor intrínseco puede ser que se los pregunten, no sé si los van a preguntar. Es una cosa importante, es importante, porque si ese factor intrínseco no existe, no podemos absorber la vitamina B12 y puede ser preguntado, es como un dato así importante. Yo no lo quería mencionar tanto porque yo lo que quiero es que entiendan qué es lo que está pasando en cada proceso. Y bueno, estos de aquí son todas las secreciones que tenemos. Continuamos con la digestión y la absorción. Una vez que ya secretamos cosas, una vez que ya ocurrió todo lo que hemos estado diciendo, ya movimos el alimento,
Algo importante a mencionar es que todo esto, todo lo que les estoy diciendo, ocurre al mismo tiempo, ¿ok? Todo ocurre en un mismo momento, todo está pasando. Pero pues lo dividí por partes para que sea más fácil de entender, pero todo ocurre en un momento a otro, o sea, todo es muy rápido. La digestión y la absorción es, primero, digestión, ¿qué significa? Una molécula grande la vamos a hacer pequeñita, la rompemos para que sea más chica. Y absorber es lo que decíamos al principio, es que esa molécula que ya está más pequeña llegue a nuestra sangre, llegue a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque si no llega a nuestra sangre, así como entra, se va y sale. Tenemos que absorberla. Entonces, los carbohidratos y los lípidos inician su digestión en la boca por la saliva que tiene lipasa y amilasa. Y las proteínas lo hacen en el estómago, ahí inician. Pero en realidad, todas ellas tienen su principal digestión, todas ellas en el intestino delgado. ¿Se acuerdan que les decía que el páncreas tiene una función de enzimas, que tiene ahí su chamba enzimática? Para eso sirve, para la digestión de esas tres. Porque aunque sí inicia en la boca la de los carbohidratos y lípidos, inicia en el estómago la que tenemos por ahí, en realidad, gracias a las enzimas pancreáticas, a la parte enzimática del páncreas, es que se digieren bien esas, esas estructuras que tenemos por ahí. Entonces, en realidad, la parte enzimática del páncreas es la que permite todo esto. ¿Por qué? Porque el páncreas produce la amilasa pancreática, la lipasa pancreática y un chorro de enzimas para las proteínas. Produce un montón de proteínas. Y si checan el apartado, tiene como 6 diferentes y demás. Pero la principal digestión ocurre en el intestino delgado. ¿Ok? Entonces, de todas estas que acabo de decir, de las enzimas pancreáticas, las que son para lípidos, las lipasas y las amilasas, ya están activas, ya están listas para actuar, ya están listas para romper ahí. Pero las proteínas, las enzimas que van a romper proteínas tienen un poco más de miedo porque dicen, wow, somos 6 para todas las proteínas que vienen y las proteínas pueden ser difíciles. Ellas requieren de ayuda y ahorita hablaremos de esa ayuda, pero es lo que teníamos que decir. Entonces, de este ladito de aquí, como pueden ver, tengo el tubo digestivo, la parte de adentro, tengo las células y tengo las venas. Lo que está aquí adentro tiene que llegar a las venas para que en realidad digamos que sí se absorbió. Si no llega a las venas, entonces no está llegando a la sangre y nada de esto ocurre. Entonces, tenemos nuestro alimento y ahora tenemos que terminar de digerirlo. Entonces, gracias a las enzimas pancreáticas, vamos a ir rompiendo lo que tenemos por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos carbohidratos y por las enzimas pancreáticas tenemos la amilasa por ahí, se termina de romper y también recuerden que nosotros en la mucosa tenemos enzimas que también ayudan a romper. Tenemos otras enzimas que ayudan para terminar de degradar los carbohidratos. Entonces los vamos rompiendo y cuando ya los rompimos lo suficiente, se convierten en monosacáridos, como por ejemplo galactosa, glucosa y fructosa. Esos los tenemos que absorber hacia la célula y luego los tenemos que llevar hacia la parte de las venas. ¿Cómo lo absorbemos? Esto es otra pregunta que la pueden preguntar y creo que no es tan relevante, pero la glucosa y la galactosa se reabsorben por un canal de sodio con glúcidos, o sea, el CGLT1, con eso se absorben. Pero la fructosa no puede utilizar ese transportador y necesita un GLUT5. Siento que es una pregunta muy específica, pero la fructosa es el único que no se absorbe de estos que acabo de decir por transporte activo secundario. Se transporta por difusión facilitada. Es una pregunta muy específica, creo que no es tan relevante, pero bueno, ahí lo tienen por ahí. Una vez que ya se absorbieron, hay otros canales que ayudan para llevarlo a la sangre, a la vena. Estos que estoy diciendo de color rojo son el CGLT1 y el GLUT5. Recuerden, GLUT5 para fructosa. Luego
tenemos aquí las proteínas y como les decía, no están activas, no están funcionando las enzimas que van a romper las proteínas. Entonces hay un chavito por aquí, hay un amigo que tenemos por ahí, que se llama enterosinasa, sinasa del tubo digestivo, enterosinasa. Esa enterosinasa va a encargarse de motivarlos, va a decir, ustedes pueden, actívense y ustedes van a ser muy buenas, ya van a ver, actívense, perdón, no he tomado agua, actívense y van a ver cómo destrozan a todas las proteínas que tenemos por ahí. Y entonces se activan esas enzimas y ahora sí empiezan a degradar brutalmente a todas las proteínas que hay por ahí. Entonces, recuerden, esa enterosinasa que está ahí en la mucosa digestiva, en la mucosa intestinal, se encarga de activar a las enzimas pancreáticas para las proteínas específicamente, solo para las proteínas. Y bueno, ya se activan y empiezan a romperlas ahí, pa, 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 pa. Los aminoácidos se absorben con sodio. Y otra pregunta que puede salir, los péptidos, los dipéptidos y los tripéptidos no se reabsorben con sodio, se reabsorben con hidrógeno. Entonces, solamente esos de ahí se reabsorben con hidrógeno y con hidrógeno, ¿ok? Dipéptidos y tripéptidos con hidrógeno. El resto de las cosas, la mayoría se reabsorbe con sodio. Pero lo de la fructosa, de GLUT5 y esto que les acabo de decir, chéquenlo porque luego lo preguntan a mero examen y es como, pienso que no son tan buenas preguntas, pero bueno, yo no hago el examen. Y bueno, eso es por la parte de lípidos. Una vez que ya los absorbimos, luego hay otros transportadores para ello. ¿Por qué les digo que hay dos transportadores? Porque uno es para meterlo a la célula y otro es para llevarlo a los vasos, por si no se había entendido. Ok, y luego tenemos la parte de los lípidos. En el contexto de los lípidos es lo más difícil de hacer porque los lípidos ya saben sus propiedades hidrofóbicas y demás. Entonces tienen propiedades un poco más complejas, pero lo que ocurre con ellos es que primero la bilis tiene que acercarse y agruparlos en una bolita. Los agrupa, los deja ahí como indefensos, de que están todos ahí apretados, ahí acumulados y así de que... Oh. Y cuando están indefensos, llegan las enzimas pancreáticas, las lipasas, para poder destruirlos, para que queden así como... Oh, los atacan en secreto. Y aquí hay otra pregunta que normalmente les hacen, que es el orden en que cada cosa actúa. Las lipasas pancreáticas no se llevan bien con esta bola de bilis que tengo por ahí. Esa bola de color naranja y las lipasas pancreáticas no se llevan bien. Entonces hay una estructura, hay una enzima que se llama colipasa y esa colipasa se encarga de ayudar a la lipasa y les abre un caminito aquí en la bilis para que puedan entrar y hacer su función. Entonces les recomiendo que sí chequen ese apartado. Primero llega la bilis, luego la colipasa abre como que unas puertitas, luego llega la lipasa, degrada por ahí y luego, una vez que ya degradaron, esto se absorbe en forma de, lo habrán visto tal vez como, o sea, lo habrán visto ahí con ese orden y tienen que checar eso del orden porque sí se los pueden preguntar. Y una vez que ya se absorben estas bolitas de grasa, luego entran y se convierten ahí adentro en unas estructuras que se llaman kilomicrones. Y luego se van hacia la parte linfática. La parte de los lípidos es la más compleja y por tanto es la que les pueden preguntar así muy específica. Entonces, que sepan que todos esos pasos así minúsculos los tienen que checar, pero lo que yo quiero que ustedes recuerden de esto es que los lípidos son complejos, los envolvemos con la bilis y luego la vamos degradando y lo absorbemos. La forma en la que pueden viajar en los vasos es en forma de kilomicrones. Toda la parte de lípidos no me meto mucho ahora porque luego en fisiopato lo van a ver mejor en otros contextos, pero por ahora que lo entiendan creo que es lo importante. Y ya, eso es lo que ocurre para digerirlos y para absorberlos. Y ahora solamente nos falta la parte de agua y electrolitos, porque mientras que sí, nosotros ganamos comida, ganamos nutrientes, igual absorbemos agua y electrolitos en nuestro tubo digestivo. Tengan en cuenta que mucho de lo que hay en el tubo digestivo es agua, son secreciones con agua, como el pancreático, el jugo gástrico. Se llama jugo porque tiene mucha agua. Entonces tenemos que reabsorber agua, tenemos que reabsorber electrolitos. Aquí no me quise meter tan específico, solo les puse las cosas que yo creo que les podrían preguntar, y es que el transporte de agua y electrolitos funciona principalmente en el yeyuno, el ilion y el colon.
El colon, tengan en cuenta que el colon es así fuerte, está así como que muy molesto todo el tiempo, por eso lo puse así. Las uniones que hay con el colon son muy herméticas, tengan eso en cuenta, y las uniones que hay en el intestino delgado son un poco más separadas. Recuerden, colon es hermético, muy, muy unido, intestino delgado está un poquito más como separado las células unas a otras. Colon están muy unidas todas así, muy pegadas, muy herméticas. Intestino delgado hay un poco más de distancia. En el yeyuno se absorbe principalmente sodio y bicarbonato. En el ilion se absorbe principalmente sodio y cloro. Y en el colon se absorbe sodio y se secreta potasio. Eso es igual, es un dato ahí importante. ¿Cómo me acuerdo de estos dos? Recuerden, yeyuno va primero que ilion. ¿Cómo me acuerdo de eso? Cuando ustedes comen nachos, lo primero que hacen es comer el nacho y si le falta sal, pues bueno, luego le ponen sal. Entonces, ¿qué hago para recordar cuál va antes, cuál se absorbe antes? Yo recuerdo, el nacho va primero y la sal va después. Aquí no dice nacho, pero si ustedes cambian las letras parece que dice nacho. Entonces, primero en yeyuno se absorbe nacho y luego le ponemos sal, luego absorbemos la sal. Cloruro de sodio es la sal de mesa, por eso esa es mi mnemotecnia. Está horrible, yo lo sé, perdón, pero pues así es como yo me acuerdo. Y luego el último, recuerden eso, ahí igual, ahí actúa la aldosterona y otras cosas. Si ven que no me estoy clavando es porque esto en teoría es un resumen para que no tengan que checar todo el mar de información, si no me podría llevar 2 horas más, pero por eso no me estoy clavando tanto con cada cosa. Además de esto, el colon también secreta. Además de absorber todo el agua, el colon igual puede secretar un poco. ¿Para qué secreta un poco del líquido? Porque el colon está absorbiendo y se absorbe, absorbe y absorbe, entonces la masa fecal o la popó se va a quedar muy, pero muy concentrada, o sea, va a ser muy dura. Entonces tiene que secretar un poquito de agua. Esto ocurre con una secreción principal de cloruro de sodio, con NaCl, cloro y sodio. Y ya, eso es lo que tienen que recordar. Igual hablan por ahí del cólera, pero no sé qué tan específico sea. Y lo único que me faltó mencionar era lo del hígado. Pero para eso ya tienen un video grabado por si quieren ver fisiología del hígado. Estaba orientado en fisiopato, pero si lo quieren ver, adelante. Y ya eso fue. Perdón, voy a terminarlo lo más rápido posible para que ya se vayan porque esto es 1 hora de video. Y ya, muchas gracias por estar, los que quieran verlo. Si tienen dudas, ya saben, me pueden decir. Y ya, eso fue todo. Es lo mejor que pude resumirlo. Me salté muchas cosas, entonces si hay algunos contenidos que no se mencionaron, díganme y pregúntenme lo que necesiten. Y ya, eso fue. Cuídense.